acerca de qué bendición ha sido conocerlos. Hace muchos años ya el Señor nos permitió conocernos y hemos crecido de alguna manera juntos y nos hemos bendecido mutuamente. Yo me siento mucho más enriquecido que ellos por la comunión y por siempre la oportunidad de poder servir juntos al Señor y crecer. La verdad para mí es un gran privilegio y agradecido al Señor por el testimonio en este lugar. Realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo. Y rogamos al Señor, como decía el pastor Isaías, también que esto dure por muchos años, siendo fiel a la palabra de Dios, honrando a nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pensando en todo esto, los invito a abrir sus Biblias en 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Y lo que vamos a ver hoy es la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador. Y creo que esto tiene mucho que ver con este aniversario. La iglesia no es iglesia a menos que tenga este libro, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da el Evangelio, y sin Evangelio no hay iglesia. Así que podemos, a modo de celebración de este 11º aniversario, pensar y meditar en que somos iglesia por el mensaje que contiene la palabra de Dios. Podemos agradar a Dios como iglesia porque tenemos la instrucción en la palabra de Dios. Hemos llegado a la salvación por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también somos equipados para toda buena obra por la palabra de Dios. Así que sin duda podemos exaltar el nombre del Señor cuando exaltamos su palabra, cuando nos deleitamos en su palabra. Así que estaremos viendo entonces la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador. En un artículo del seminario TMS titulado ¿Qué causó la reforma?, de Nathan Busenitz, se dice que él afirma que si se le preguntara a Martín Lutero cuál fue la razón que causó la reforma, justamente la pregunta que titula el artículo, este hermano señala que Martín Lutero le daría todo el crédito a Dios y a su palabra. Y entonces pasa a argumentar en sus escritos. Dice que cerca del final de su vida Martín Lutero declaró lo siguiente: todo lo que he hecho es presentar, predicar y escribir la palabra de Dios. Aparte de esto no he hecho nada. Es la palabra de Dios la que ha hecho grandes cosas. No he hecho nada, la palabra de Dios lo ha conseguido todo. En otro escrito leemos de Martín Lutero también: por la palabra la tierra ha sido sometida. Por la palabra la iglesia se ha salvado y por la palabra también será restablecida. Finalmente, observando el lugar primordial que tenía la Escritura en el corazón de Lutero, él dice lo siguiente: no importa lo que pase, la palabra de Dios es mi roca y mi ancla. En ella confío, pues ella permanece. Donde se detiene, yo también me detengo. Y a donde va, yo también voy. Esta es la convicción que tenía acerca de la palabra de Dios. Lutero reconoció que el causante principal de la reforma fue la palabra de Dios, predicada por hombres de Dios, en un lenguaje que era entendible para la gente común pudiera entender, mediante el poder del Espíritu Santo de Dios. Y fue esta palabra de Dios en oídos de personas que fueron expuestas a la verdad lo que hizo una gran transformación. Sus corazones fueron transformados, traspasados por la verdad de Dios y fueron cambiadas radicalmente. Por eso afirmamos, junto con Martín Lutero, lo que las Escrituras dicen de sí mismas, que es suficiente y es lo que tiene poder transformador para nuestras vidas. Y creo que esto es lo que pasó aquí desde hace 11 años. 11 años. Se buscó que la palabra de Dios esté en el centro, que la palabra de Dios moldee a la iglesia. Y por supuesto, entendiendo que en mi propia experiencia, aquí también lo que se hizo fue corregir, ir llevando las formas, las costumbres y toda práctica de fe, conducta hacia la conformidad de las Escrituras. Y aún estamos en eso, para que esta iglesia, este testimonio local, sea columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia del Dios viviente.
Así que pues, esta convicción de las Escrituras es realmente necesario para todos nosotros y creo que todos los que estamos aquí afirmamos que la Biblia es suficiente y tiene el poder transformador. Sin embargo, esta convicción puede crecer en nuestro corazón y debería ser un fuego que siempre se debe mantener vivo en nuestra alma. Porque ha sucedido algo en la historia que es evidente, es demasiado evidente cuando uno ve la historia, mira hacia atrás, y es que cada vez que una iglesia, un grupo de iglesias, una nación ha exaltado la palabra de Dios, el resultado ha sido siempre el mismo. Aquella persona que ha tomado en serio la palabra de Dios, el resultado es avivamiento. Avivamiento, bien lo describe el Salmo 119. Cuando hablo de avivamiento, para que nadie me malentienda, estoy hablando de cambios, estoy hablando de transformación, de vida espiritual, de familias transformadas por el Evangelio. Y todo esto siempre ha venido por medio de la predicación de la palabra de Dios. Esto ha venido por tomar en serio la palabra de Dios, por conformarnos seriamente a la palabra de Dios. Mientras que por otro lado, cuando una iglesia, una denominación o un cristiano en particular se aleja de la palabra de Dios o sustituye la palabra de Dios, entonces lo triste es que comienza el declive espiritual. Iglesias, incluso denominaciones enteras, han desaparecido por menospreciar a la palabra de Dios. Por eso vuelvo a la pregunta inicial, si pensamos en esta iglesia local, ¿qué fue lo que sostiene a la iglesia? Es Cristo lo que sostiene a la iglesia, pero lo hace por medio de su palabra. Es la que nos instruye, la que nos guía, la que nos marca el rumbo, la que corrige lo deficiente. ¿Y qué tan necesaria fue la palabra de Dios en estos 11 años? Bueno, un pastor británico puede responder de la siguiente manera. Él dice así: no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cada cuánto necesitamos la Biblia. ¿Con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones? Todos los días, ¿verdad? Además, cada cuánto necesitamos enseñanza, guía y más ánimo. Todos los días. Si reunimos todas estas necesidades palpables en un tema aún mayor, cada cuánto necesitamos ver el rostro de Dios, escuchar su voz, sentirlo, conocer su poder. La respuesta a todas estas preguntas es todos los días. Así de vital es nuestra necesidad de la palabra de Dios. Esto es importante, de que la palabra de Dios esté en el centro del púlpito de la iglesia, pero esto no es solo para los pastores, no es solo para aquellos que deben enseñar la palabra de Dios, sino que esto es una responsabilidad de cada miembro en particular, abrazar esta convicción en la suficiencia de las Escrituras y en su poder transformador. En primer lugar, ¿cómo es que me apropio de esta convicción? Bueno, déjenme decirles, hermano, hablándole, antes de empezar a explicar el texto, hablándole de corazón a corazón, la manera en que yo realmente vivo la convicción de la suficiencia de las Escrituras es escuchando atentamente la palabra de Dios y valorando la palabra de Dios predicada. No sé cuánto hace cada uno de ustedes, cuánto hace que asisten a esta iglesia. 11 años hace desde que el Señor la fundó, desde que el Señor comenzó con un grupito de hermanos. Pero ahora ya no son un grupito de hermanos, ya son muchos más. Así que asumo que no todos estuvieron desde el principio, pero muchos llegaron aquí y aquí se estaba predicando la palabra de Dios. Y se da por sentado que uno llega acá y se predica la palabra de Dios y que hay pastores fieles que están escudriñando las Escrituras cada día para presentar fielmente la palabra de Dios. Y lo cierto es que cuando damos por sentado las cosas pierde su valor, ¿verdad? No podemos dar por sentado eso. Es un regalo de Dios tener pastores fieles que se gastan estudiando las Escrituras para ser fiel al llamado de Dios y traer al pueblo de Dios la palabra de Dios, la cual puede transformar sus vidas. Es un regalo de Dios tener pastores que se sometan a las Escrituras, hermanos. Entonces un corazón gozoso, agradecido, debe ser el fruto de la convicción de que estoy recibiendo palabra de Dios. Cada vez que me encuentro con el pueblo de Dios en este lugar y escuchamos la palabra de Dios. Pero también la suficiencia de las Escrituras o la convicción de la suficiencia de las Escrituras y su poder transformador se debe vivir en el cuidado mutuo unos a otros. En la Biblia está lleno de unos a otros y unos a otros nos habla también de una consejería orgánica.
no una consejería formal dada por pastores, por líderes en la iglesia, sino una consejería orgánica en la cual todos nosotros nos exhortamos unos a otros, nos animamos unos a otros, nos edificamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, confesamos nuestros pecados unos a otros a fin de edificarnos, usando nuestros dones, conformándonos a la imagen de Cristo. Todo esto debe hacerse de acuerdo al sometimiento de la palabra de Dios. Y es frustrante, no hay nada más frustrante que uno desear cambiar, estar lidiando con su pecado, desear cambiar, ser transformado, o desear que otro hermano cambie por amor a mi hermano, pero no saber cómo hacerlo y sucumbir en el fracaso. Lo cierto es que, nuevamente, esto debería llenar nuestro corazón porque Dios no nos ha dejado con las manos vacías. Él nos diseñó la iglesia y el cuidado mutuo en la iglesia y luego la dejó sin herramientas. No, Dios nos dejó su palabra, su palabra. Y cuando manejamos la palabra de Dios con precisión, cuando no solamente conocemos la palabra de Dios, sino vivimos la palabra de Dios, como dice el Proverbios capítulo 3, cuando no nos fiamos en nuestra propia prudencia, sino que estamos comprobando lo que es agradable al Señor, como dice Efesios capítulo 5, verso 10, entonces hay esperanza para un cambio en mi vida y para ayudar a cambiar a otros, porque estoy manejándome de acuerdo a los principios bíblicos. Y cuando hablamos de cambios y ser conformados a la imagen de Cristo, este es el diseño de Dios según Efesios, como iglesia, todos somos responsables, todos juntos edificándonos mutuamente. Claro, todo esto es una responsabilidad de todos, en la cual todos somos responsables, que la palabra de Dios nos esté edificando, conformándonos a la imagen de Cristo, y esperamos cambios en mi propia vida primero, en la vida de mis hermanos porque les amo, y entonces esperamos cambios genuinos. No queremos cambios superficiales, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a cambios superficiales. No pretendemos, por ejemplo, un hermano que es un poco inconstante de asistir a la iglesia, que lo llamemos, hermano, hace mucho que no te veo en la iglesia, y entonces empieza a venir nuevamente, pero pronto nuevamente empieza a ser inconstante. Cambios superficiales. No, queremos un cambio profundo, un cambio del alma. Y para eso solo se requiere el poder de la palabra de Dios en acción del Espíritu Santo. Todo cambio externo en nuestra vida debe surgir de un cambio interno, fruto del Espíritu Santo, obrando en nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña en el pasaje que vamos a considerar hoy, no solamente que la Biblia es suficiente, no solamente del poder transformador de la palabra de Dios, la Biblia es suficiente para salvar, pero también es suficiente para hacernos capaces, a todo siervo de Dios, para crecer, para ser transformados en nuestra vida. Nuevamente, hermanos, todo esto es a modo de introducción, pero quiero enfatizar esto. Todos nosotros aquí afirmamos que la palabra de Dios es suficiente y que es lo único que tiene poder genuino, transformador para nosotros. Sin embargo, en la vida práctica a veces hay inconsistencias, ¿verdad?, en nosotros mismos. Empezamos a tener ansiedad y sospechamos que tal vez algún profesional nos puede dar alguna ayuda. Pensamos que tal vez alguien mejor. Pensamos que la Biblia es suficiente, pero ¿será que la Biblia es suficiente para mi problema? Entonces en la vida práctica hay ahí una disociación, es decir, la Biblia tiene autoridad como título, pero en la vida práctica no tiene autoridad funcional. Y eso es lo que este pasaje también pretende enseñarle Pablo a Timoteo, de que la Biblia es funcional para transformar vidas. Todo esto lo que quiero decir es que tenemos en la Biblia todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que queremos. Desde que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestra meta. Él es nuestro gozo. Queremos vivir para agradarle. Queremos honrarle. Pensamos como Pablo, estando presente o ausente, quiero serle agradable. Así que afirmamos lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña en este pasaje que vamos a tomar un procedimiento bíblico para el cambio, pero exaltando nuevamente la suficiencia de las Escrituras para hacerlo, como lo único suficiente, lo único que tiene poder transformador, el medio de Dios para transformar nuestras vidas. Así que no hay autoridad que sea más alta que las Escrituras para este fin. Donde quiera y sobre cualquier tema que la Biblia habla, entonces uno debe considerarlas como inerrantes y autoritativas. Esto es importante, pensando nuevamente en cómo nos introducía Isaías. Para poder perseverar en el tiempo como una iglesia fiel, debemos cultivar estas convicciones, generación tras generación. ¿Por qué? Porque la doctrina de la inspiración de las Escrituras, su inerrancia, es vitalmente importante,
pero también es la doctrina que Satanás más ataca y lo hizo desde el principio. ¿Cuándo ocurre la caída y cómo ocurre la caída? Bueno, Satanás, usando la serpiente, le dijo a Eva, con que Dios ha dicho. Eso es un ataque directo a la palabra de Dios. Entonces mi convicción, que me va a mantener seguro frente a las tentaciones externas, es que si Dios me ha dado su palabra, me ha dado una palabra que inspira confianza. Porque Dios es un Dios de verdad, según Deuteronomio 32:4. Jesús es la verdad, según Juan 14:6. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, según 1 Juan. Y Jesús dijo, referente a las Escrituras, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Bueno, todo esto está en el corazón de Pablo. Cuando está escribiendo a Timoteo. Cuando llegamos a la segunda carta de Timoteo, Pablo está escribiendo su última carta. Es lo último que tenemos de Pablo y es prácticamente su legado. A diferencia de 1 Timoteo, que se considera una carta oficial, leída no solamente para los destinatarios principales, sino como una carta oficial para la iglesia, 2 Timoteo es una carta muy personal. Pablo está hablando a su hijo espiritual. Pablo quiere prepararlo. Pablo sabe que está escribiendo su última carta, sabe que su tiempo de partida está cercano y él va a dejar su ministerio. Va a pasar la antorcha a la siguiente generación, en este caso a Timoteo. Y Timoteo debe permanecer firme porque lo cierto es que el encargo es grande, siempre. Siempre el encargo es más grande que sus siervos. Siempre es mayor que nosotros. Así que al igual que Timoteo necesitamos exhortaciones como las de Pablo. Aviva el fuego del don que hay en ti, Timoteo. Ese es el encargo. Y la advertencia que Pablo le da a Timoteo también, no te avergüences de mí, sino participa, sé intencional en eso. Y hay exhortaciones por toda la carta. Retén las sanas palabras. Guarda el buen depósito, Timoteo. Enseña como un maestro. Sufre como un soldado. Lucha como un atleta. Trabaja como un labrador. Considera, Timoteo, todo lo que te digo. Que el Señor te dé entendimiento. Y nunca te olvides de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo. Le está exhortando una y otra vez cómo debería ser el ministerio. Le dice que huya de las pasiones juveniles y deseche cualquier tipo de conversación vana, puras palabrerías. Todo lo contrario, Pablo lo está guiando a Timoteo a ser un hombre sólido en la palabra de Dios. La misión es difícil, su encomienda es tremenda, pero todo esto es agravado porque vienen tiempos peligrosos. Capítulo 3. 3:1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto no es un enfoque escatológico, esto está hablando de lo peligroso, de que vendrían maestros que se introducirían en la iglesia. Hombres que son amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Y uno dice, bueno, estas personas seguramente están presas, ¿verdad? ¿Dónde están? No, todo esto es terrible porque son engañadores, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Se meterán en la iglesia. En Hechos encontramos que Pablo les advierte, despidiéndose de los líderes de Éfeso, aún de ustedes mismos se levantarán hombres, lobos rapaces. La advertencia es tremenda. Y antes de llegar a nuestro texto, a partir del versículo 14, versículo 10, 3:10, si me acompañan con la lectura, en contraste con estos hombres que son engañadores, que son hábiles, que van a llevar al error, a vana palabrería, Pablo está destacando, de alguna manera, haciendo un contraste de estos falsos maestros con Timoteo, como un hombre de Dios. Pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo. Has seguido mi enseñanza. Conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aquí vemos, claro, nosotros como cristianos seguimos a Cristo, pero eso no anula el hecho de que entre nosotros debería haber referentes a los cuales podemos imitar, personas que nos estén guiando a Cristo.
como Pablo lo hizo con Timoteo. Eso no anula la responsabilidad de que usted sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, que pueda guiar a otros. ¿Cómo se ve un cristiano genuino? ¿Cómo se ve un cristiano que toma en serio la palabra de Dios? Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Su situación es un torbellino. No solamente están engañando, sino que están siendo engañados. Y ahí, con esa breve larga introducción, nos metemos en nuestro texto, versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo lo va a dejar a Timoteo con una encomienda tremenda, en una situación realmente difícil, y nos preguntamos, Pablo, ¿cuál va a ser el medio seguro? ¿Qué le vas a dejar a Timoteo para que continúe la obra? La respuesta de Pablo, la Biblia es suficiente. Las Escrituras son suficientes. Son suficientes para traer salvación, son suficientes para hacerlo un hombre de Dios, preparado para toda buena obra. Pablo le está diciendo a Timoteo que mientras otros van a ser arrastrados en estos tiempos peligrosos, Timoteo no puede claudicar. Él debe sostenerse por la palabra de Dios. Él debe sostenerse en la palabra de Dios y en ella encontraría todo lo que sería útil y necesario para cumplir el llamado de Dios. Así que Pablo va a enfocar toda su atención en la suficiencia de las Escrituras. Y lo hace comenzando en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido. Pero persiste tú. En griego es, pero tú persiste. Hay un énfasis ahí. En un contraste, Timoteo se destaca notablemente del trasfondo de los malos y falsos maestros, pues Timoteo había seguido cuidadosamente a Pablo y había sido moldeado en su enseñanza. Pablo está enfatizando, distinguiendo a Timoteo de los malos e impostores que recién habían sido descritos. Él era diferente. Pero lo que lo haría diferente es la encomienda. Pero tú persiste. Esto es continuar en un cierto estado, en una condición, en una actividad. Timoteo debía persistir en algo. Debía permanecer. De alguna manera es la idea de quedarse a vivir, a habitar, a guardar allí. Lo que Pablo le dice a Timoteo es que debía persistir en las Escrituras. Allí es donde él debía quedarse. Allí debía continuar en todo su ministerio. Allí debía quedarse a vivir. ¿Dónde? En las Escrituras. Y que se refiere a las Escrituras, lo vemos cuando seguimos leyendo. Dice, pero tú persiste en lo que has aprendido. Esta palabra aprendido es obtener conocimiento o habilidades. Timoteo debía quedarse allí en la doctrina que había recibido de Timoteo, lo que vimos en el versículo 10 del capítulo 3. Persistir allí, habitar en lo que había aprendido. ¿Qué es lo que había aprendido? Había aprendido las Sagradas Escrituras, lo vamos a ver más adelante. Y había aprendido las Sagradas Escrituras, que las Sagradas Escrituras eran palabra de Dios. Pero además de que él había aprendido un conocimiento intelectual, la palabra de Dios, las Escrituras son la palabra de Dios, Timoteo no solamente lo había aprendido, sino que Pablo insiste en que también te persuadiste. Esto es una gran lección. Persuadiste. Única vez en el Nuevo Testamento esta palabra, te persuadiste. Esto es sentir confianza, estar plenamente convencido, creer firmemente en esta verdad, vivir de acuerdo a esta verdad. Aprender no basta. El hecho de afirmar nuevamente, hermanos, que la Biblia es suficiente no es suficiente. Lo que es aprendido debe ser aplicado en el corazón por el Espíritu Santo para que se vuelva carne en nosotros, de tal manera que llegamos a estar convencidos, una convicción que transforma nuestras vidas. La Biblia es suficiente. Persiste tú, quédate a vivir allí, en las Escrituras, de acuerdo a lo que has aprendido y te convenciste. Pablo había insistido en eso. Te persuadiste. Debemos estar convencidos de la suficiencia de las Escrituras, debemos crecer en esta convicción. Y añade Pablo, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? ¿Este quién? Algunos dicen, bueno, es una palabra que podría ser en plural o en singular. No hay mucha... no están todos de acuerdo en esto. Lo cierto es que si fuese singular, la dirección apunta a Pablo, ¿verdad? ¿De quién has aprendido? Pablo. Pablo fue su maestro. Pero si fuese plural, también incluiría a otros maestros de Timoteo. ¿Como quién? Como su madre y su abuela, Eunice, Loida,
Lo cierto es que sabiendo de quién has aprendido, no es que está descargando la autoridad de las Escrituras en las personas que le habían enseñado, sino que estas personas que le amaban lo estaban guiando a las Escrituras. Y eso debía darle absoluta confianza. Así que probablemente Pablo esté señalando a Timoteo, a sí mismo como maestro, tal vez a su madre, tal vez a su abuela. El punto es que, claro, Pablo, Loida, Enuce y otros también pudieron haber alimentado a Timoteo. Y estos no son nuevamente considerados como autoridades independientes, sino son personas que lo han guiado a la fuente segura de la palabra de Dios. Y el versículo 14 entonces dice, pero tú persiste, quédate a vivir en lo que has aprendido, en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego empieza a afirmar dos verdades fundamentales en cuanto a las Escrituras. Primero se va a relacionar con su origen y luego con respecto a su propósito. ¿Cuál es el origen de las Escrituras? ¿Por qué te voy a dejar en las Escrituras? ¿Por qué tienes que persistir aquí, quedarte aquí, hacer tu ministerio aquí? Esto va a ser la columna de la iglesia. Esto va a ser lo esencial en tu ministerio. ¿Por qué debes hacerlo? Bueno, por el origen de las Escrituras, pero también por el propósito de las Escrituras. Veamos algo del origen. Y dice, ¿y qué de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras? Y me encanta que diga, ¿y qué desde la niñez? ¿Cuántos niños hoy aquí cantando, verdad? Ha sido útil para Timoteo aprender de las Escrituras desde la niñez. Y es apropiado que tan pronto como tu bebé nazca lo rodees con la palabra de Dios y la oración, porque eso va a ser útil para su vida. Pablo le dice a Timoteo, ¿y qué de la niñez? Has sabido las Sagradas Escrituras, sabido, conocido. Esto significa entender, darte cuenta. Has sido consciente de las Sagradas Escrituras desde muy pequeño, Timoteo. Tanto tu madre como tu abuela te enseñaron las Escrituras, has sido rodeado de las Escrituras, han trabajado en la convicción de que las Escrituras son suficientes para ti y esto te puede hacer sabio para salvación. Pero aquí usa algo del origen de las Escrituras. Dice la palabra la palabra dice, has sabido las Sagradas Escrituras. Esto sagrado significa algo que es consagrado para un uso santo. Esto está diciendo que las Escrituras son palabra de Dios, son diferentes a cualquier otro libro. Aunque sean libros acerca de Dios, ningún otro libro, sino solo las Escrituras, son sagradas. Fueron apartadas por Dios para un propósito particular. Para obrar por medio de la iglesia, para ser la columna de la iglesia, para hacer la instrucción de la iglesia, para edificar la iglesia, para traer salvación y para traer edificación. Así que debemos tratar la Biblia como el libro especial que es, como ningún otro libro. La Biblia está íntimamente asociado con Dios mismo. Ella sola es la sagrada palabra de Dios. Es única en su origen y es única en su poder. Y Pablo está tratando de indicar esto a Timoteo. Por ello, si queremos ser de bendición para otros, las Escrituras van a ser el medio. No vamos a buscar otros medios. Es las Escrituras obrando en nosotros primero, pero también obrando a través de nosotros y ayudando a otros, guiando a otros hacia las Escrituras, hacia las verdades de las Escrituras. Y aquí está un propósito, las cuales te pueden hacer sabio, dice. Esto significa de que te pueden dar la sabiduría necesaria para alcanzar la salvación. Las Escrituras no traen salvación en sí mismas. Las Escrituras son por la fe en Cristo Jesús. Pero las Escrituras nos revelan a Jesucristo. Nos revelan el mensaje de Jesucristo. Nos revelan nuestra condición. Nos hacen sabios para la salvación. Y aquí el apóstol está siendo muy ordenado. Nos indica el primer propósito de las Escrituras. Hacen sabio a toda persona para salvación. Ese es un orden lógico. Luego va a equipar al hombre de Dios para toda buena obra. Pero primero viene la salvación. Así que indica que en primer lugar la palabra de Dios es útil para salvar al ser humano. En ella y solo en ella se encuentra lo necesario para que una persona pase de muerte a vida. Las Escrituras nos conducen a la salvación. No somos salvos por creer en la Biblia. Somos salvos por confiar en Jesucristo y en su obra hecha en la cruz del Calvario. Pero esa realidad se revela en las Escrituras. Así que siendo la Biblia un libro sobre la salvación, y dado que la salvación solo es por medio de Cristo, la Biblia enfoca su atención y nos revela a Jesucristo, el Salvador del mundo. Así que lo que estoy mencionando ahora es la estructura clara de Pablo. Pablo estaba abocando
al origen de las Escrituras y nos muestra su propósito. Su origen es sagrado, su origen es de Dios. Y Dios nos las dio como un único libro para proveer salvación. Pero continúa en su texto. No solamente hacen sabio para salvación, sino que toda la Escritura también es inspirada por Dios. Nuevamente, todo su enfoque está en el poder de las Escrituras, su poder transformador. Y todo su poder radica en su origen. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta palabra también es única en las Escrituras. Es diferente a la que usa Pedro cuando habla de santos hombres de Dios que fueron inspirados por Dios, que escribieron las Escrituras. Allí la palabra está hablando de un impulso del Espíritu Santo que mueve a los hombres de Dios a escribir las palabras de Dios. Pero aquí es otra palabra, es teonestos, es una palabra única. Nos habla de algo que fue expirado por Dios. Es algo que sale de Dios mismo. Esto no está indicando que la Escritura fue inspirada en el sentido de que un poeta es inspirado por un suceso que ocurre en su entorno y entonces escribe un poema. No, las Escrituras no fueron inspiradas en ese sentido. Lo que está diciendo este texto es que las Escrituras fueron exhaladas, sopladas por Dios. Lo que está diciendo literalmente es que lo que está en las Escrituras, la palabra de Dios, el libro que tenemos hoy nosotros en nuestra mano, es el aire que sale de los pulmones de Dios. Es exactamente, literalmente lo que significa. Es lo que sale de los pulmones de Dios. Pablo brinda una respuesta clara a aquellos que niegan la inspiración de las Escrituras, diciendo que las Escrituras fueron inspiradas con ciertas ideas, algunos conceptos. Pablo responde categóricamente en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Está diciendo que lo que está escrito en las Escrituras fue exhalado por Dios. Lo que comunica es que toda la Escritura fue exhalada, soplada por Dios. El producto final son las palabras mismas que Dios decidió escribir. Y por lo tanto, cada palabra refleja los atributos de su autor. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que la Biblia es poderosa porque su autor es poderoso. Y Pablo quiere que todo esto esté en el corazón de Timoteo al hacer el ministerio. ¿Por qué la Biblia es poderosa? Porque su autor es poderoso. ¿Por qué la Biblia es inerrante? Porque su autor no puede errar. ¿Por qué la Biblia es suficiente? Porque su autor es omnisciente y sabe exactamente lo que todo su pueblo necesita. Y lo que el inconverso necesita para alcanzar salvación. Cada palabra es perfecta porque el Dios que exhaló la palabra es perfecto. Cada palabra es intencional porque nuestro Dios es un Dios de propósito. Cada palabra debe ser creída, obedecida y predicada por cada uno de sus hijos. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que tenemos. Si queremos escuchar la voz de Dios, usted puede leer la palabra de Dios y tener la absoluta certeza que es palabra de Dios. Es lo que sale de los pulmones de Dios. Esta palabra, nuevamente, como les dije, es una palabra única en las Escrituras y nos apunta de que este libro procede de Dios. Por eso el salmista dice en el Salmo 138:2, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Pero hablando de las características de la palabra de Dios, su origen, no solamente es inspirada por Dios, sino que porque es inspirada por Dios, también es útil, dice ahí. Útil. Esto significa que es beneficiosa, es provechosa, es ventajosa. Esto significa que la palabra de Dios añade valor. La Escritura es el medio de Dios, es el medio útil, eficaz. Tiene un valor utilitario. ¿Qué hace la Escritura? Mejora la vida. Es provechosa para todos los sentidos, para el tiempo y la eternidad, para nuestra relación con Dios, para nuestra relación con nuestro prójimo, para nuestro bienestar espiritual, para nuestro bienestar emocional, para nuestro bienestar mental, para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para la crianza de nuestros hijos, para las metas de nuestras vidas, para las motivaciones de nuestro corazón. Es la guía que necesitamos, es la dirección que requerimos, es lo necesario para nuestro consuelo, es lo necesario para desafiar nuestras vidas, es lo útil para prevenir, para resolver nuestros problemas internos e interpersonales. Es útil para todo, añade valor a nuestra vida, cumple el propósito de Dios. J. Adams ha escrito que la palabra de Dios es la herramienta del Espíritu Santo para obrar en las mentes y en los corazones de los hombres y mujeres para hacerlos semejantes a Cristo. Al estar peculiarmente asociada con el Espíritu, tanto en su composición como en el uso, la Biblia es poderosa, capaz
de transformar vidas. Así que la Biblia no está para informarnos intelectualmente. La Biblia no está solamente para rascar nuestro oído, para satisfacer nuestra curiosidad. La Biblia es útil, transforma nuestra vida. Transforma, por lo tanto, nuestro corazón, pero también nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestro andar. Endereza nuestras veredas. Nos fue dada como algo útil. Dios nos dio la Biblia para transformar nuestras vidas. Y entonces, a continuación, Pablo muestra la progresión del cambio. ¿Cómo es que alguien puede cambiar? ¿Cómo puedo yo mismo? Y entonces va a decir que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Voy a mencionar eso ahora. Pero antes déjenme mostrarles el otro propósito de la Biblia. Hemos visto su origen, el propósito para salvación, pero ahora el propósito para equipar a todo hombre de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 17. Segundo propósito de las Escrituras, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Está apuntando Pablo principalmente a Timoteo en su tarea pastoral, pero esto aplica para todo cristiano que quiere vivir una vida que agrade a Dios. La palabra de Dios tiene un propósito. El primer propósito para tu vida fue traerte a salvación, pero si ya te trajo a salvación, ahora su propósito es que seas un hombre de Dios perfecto. Perfecto. Esta palabra es artios. Apunta a la idea de que la palabra de Dios tiene el propósito de hacerte completo, perfecto, equipado para todo lo necesario, para una misión. Pablo quiso decir que las Escrituras tienen el poder para equipar perfectamente al hombre de Dios para su tarea. Nadie debería sentirse inadecuado para la tarea que Dios lo ha llamado si tiene una Biblia y la lee con fidelidad y se ajuste a ella. No somos inadecuados si tenemos la Biblia y la conocemos y la manejamos con precisión. Ese es el propósito de la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero añade algo más, enteramente preparado para toda buena obra. Este enteramente preparado es otra palabra, no es artios, enteramente preparado es exartizo. Eso significa ser equipado con todos los elementos necesarios. La idea se usaba para hablar de toda una casa amueblada, lista para usarse. Pero tal vez la idea que mejor refleje esto es que representa la idea de un barco que debería zarpar, pero antes debería estar enteramente preparado. ¿Y qué significaba que un barco esté enteramente preparado? Bueno, el capitán debía evaluar todas las contingencias que podrían tener del puerto de salida al puerto de llegada. ¿Qué pasa si el viaje se alarga unos días más? Bueno, vamos a necesitar más comida y más bebida. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurriría si tenemos un naufragio? Bueno, vamos a necesitar más botes y tal vez salvavidas. ¿Y qué pasaría si tenemos que mover tantos barriles o sogas? Necesitamos tantos marineros. Bueno, el capitán era el responsable de equipar al barco para cualquier contingencia que pudieran tener en el camino. ¿Qué es la Biblia? En la Biblia Dios nos dejó todo lo necesario para cualquier contingencia que usted tenga en su viaje hacia Ciudad Celestial. Toda contingencia fue considerado por un capitán que no erra, no se equivoca. Y le ha dejado aquí todo lo suficiente para que usted llegue seguro al puerto de Ciudad Celestial. Ese es el propósito de las Escrituras. Para que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que el Señor me equipa y te equipa para toda buena obra? Bueno, aquí vemos ahora entonces el proceso de cambio. ¿Cómo es que Dios nos transforma, nos conforma a su imagen, nos santifica? Bueno, versículo 17, retomamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esta es la primera palabra. Cómo Dios obra. Y todo es una estructura muy clara en el apóstol Pablo. Primero habla en orden. Primero para salvación, luego para equipar al hombre de Dios. Y ahora en esta secuencia también está pensando algo que es secuencial. Ninguna persona puede ser corregida a menos que primero sea enseñada. No puede haber instrucción sin antes haber corrección.
No puede haber corrección si antes no hubo convicción de pecado. Hay una secuencia lógica en lo que Pablo está diciendo. Hay un orden en el proceso de transformación en nuestras vidas. Y este orden comienza por la enseñanza. La Biblia es útil para enseñar. Esto se refiere a la actividad de educar, de instruir. Se refiere a la actividad de impartir conocimiento. La Escritura lo que hace es enseñar, es decir, darnos información. ¿De quién? De Dios. ¿De quién es Dios? ¿De cómo se ha revelado? ¿Cuáles son los propósitos para mi vida? La enseñanza busca dar un conocimiento que por supuesto me va a mover a obedecer, pero esta enseñanza se va a dar a veces por discipulado, por la predicación de las Escrituras, por medio de la lectura de las Escrituras. El punto es que la enseñanza que la Escritura da persigue la meta de que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. No sabemos cómo es el hombre perfecto, no sabemos cómo debería conducirme en todos los ámbitos de mi vida. Por eso el sabio le dice a su hijo, no te fíes, no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra prudencia ahí en Proverbios es la forma de ver la vida. La prudencia, el que es prudente ve la vida según Dios. Entonces le dice, no te apoyes en tu propia prudencia. No veas la vida como crees que la vida es, sino ve la vida como Dios la ve. Fíate de Jehová con todo tu corazón. La Biblia nos da la capacidad, la enseñanza para que podamos ver la vida como Dios la ve. Ver el propósito de nuestra vida como Dios lo ve. Así que el primer paso es la enseñanza. ¿Cuál es el contenido de la enseñanza? La infalible, la inmutable palabra de Dios. Cualquiera persona que quiera enseñar puede enseñar con confianza la palabra de Dios. Podemos ser enseñados con confianza, conociendo que estos estándares no cambian. Estos no son enseñanzas que son falibles, que van a cambiar. En 100 años se va a enseñar otra cosa, ¿no? La Biblia permanece para siempre. El cielo y la tierra pueden pasar, pero su palabra no pasará, permanece para siempre. Así de estable es esta enseñanza. Así que si quieres ser un instrumento de Dios, si quieres cambiar, debes ser capaz de enseñar la palabra de Dios de una manera informal. Conocer la palabra de Dios, ser instruido por la palabra de Dios y para ser de bendición, compartir la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos va a dar sabiduría a todos nosotros para ese discipulado orgánico, natural, en el cual nos exhortamos unos a otros. Pero luego la enseñanza viene redarguir. La palabra de Dios dice, es útil para enseñar, también para redarguir. El ekmos, reprensión. Esto es expresar una crítica, una censura. El punto aquí es que la Escritura no solamente te enseña cuál es el propósito de Dios, el plan de Dios, la revelación de Dios, sino que ahora te indica lo que está mal contigo de acuerdo a esa enseñanza. Por eso te reprende. Te dice eso no está bien. El propósito de esta reprensión es llevarte a un genuino arrepentimiento. Señor, no me estoy conformando a tu palabra. Esto no es parecido a Jesucristo. Esto es algo de lo que me tengo que arrepentir y conformarme a la enseñanza de las Escrituras. Esta revelación de la Escritura que nos lleva a la reprensión es una revelación que nos da convicción. Nos muestra en qué aspectos nuestros caminos están en conflicto con Dios. Eso hace la Escritura. Y me encanta saber qué hace la Escritura porque he asumido una convicción en mí. Que sé que hay cosas que están mal en mí que aún no las sé, no las conozco. Por eso necesito más y más la palabra de Dios. Y una iglesia necesita ser conformada más y más a la palabra de Dios. Y todo esto viene por la enseñanza, pero también porque la palabra de Dios nos reprende para llevarnos al arrepentimiento. En la convivencia mutua también somos un instrumento de Dios para hablarnos la palabra de Dios y así somos reprendidos unos a otros, notando lo que no está bien en medio nuestro. Obviamente que la convicción es por medio del Espíritu Santo, pero Dios obra esta convicción. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para traer convicción a nuestra vida y producir en nosotros un genuino arrepentimiento por medio de la reprensión. Así que la enseñanza debe llevar a la convicción por medio de redarguir. Ese va a ser el instrumento de Dios para producir cambios genuinos, permanentes y profundos que nos lleven a la semejanza a Cristo. Se trata de hacer ver a una persona que está mal, qué es lo que está mal entre ella y Dios. Esto es lo que no está agradando a Dios. Así que Dios nos convence de pecado por medio de su palabra, porque le interesa tener una correcta relación con nosotros.
Él rehúsa dejarnos como estamos. Él quiere que seamos como Jesús. Ese es su propósito. Así que la Escritura por sí misma actúa como Natán con David. Nos reprende, nos muestra lo que está mal y nos lleva a la convicción de pecado. Pero cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en el corazón y en nuestra boca, también somos instrumento de Dios en medio de la convivencia en la iglesia. Un instrumento de Dios útil para también traer la reprensión por la palabra de Dios unos a otros. Una convivencia natural, conformándonos a la imagen de Dios. En tercer lugar, la Biblia es útil para corregir. Corregir. Aquí esto habla de restauración. Esto es la acción de volver a poner una cosa de pie, algo de pie. Así que la Biblia no solamente nos enseña, no solamente nos convence, nos reprende, mejor dicho, sino que también nos ayuda a ponernos de pie nuevamente. Es decir, la misma revelación que nos corrige, nos lastima y con un bisturí quita lo que está mal de nosotros y nos deja la herida, es esa misma revelación la que nos sana y nos cura. Dios es el que hiere, Dios es el que cura. La palabra de Dios es quien hiere, pero también la que cura nuestra alma. La idea esta de corregir nuevamente es restaurar, poner algo nuevamente de pie. La palabra de Dios repara y endereza nuestro camino. Eso es lo que está diciendo. Por eso en el Gálatas capítulo 6 se habla de creyentes que están siendo guiados por la palabra de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que si encuentra a alguien que está incurriendo en pecado, que tropezó en el pecado, que ha sido sorprendido por un descuido en el pecado, ustedes que son espirituales, dice, restáurenle considerándose a ustedes mismos, no sean que ustedes también sean tentados. Pero dice la palabra restaurar también, volver a poner de pie. Entonces la Escritura es útil para corregirnos. ¿Por qué? Porque si hay pecado nos guía a confesar el pecado a Dios y a los demás. Nos guía a buscar el perdón, a enmendar el camino, a abandonar el camino pecaminoso, a comenzar un estilo de vida que agrada a Dios. Nos renueva el entendimiento, como dice Romanos capítulo 12. Cuando el asunto es corregido, entonces la persona está de pie una vez más. Las Escrituras nos ayudan a corregir. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que esto debería ser una práctica en casa. Esto debería ser algo habitual en nosotros. Mostrar cómo las Escrituras no solamente nos enseñan, nos reprenden, pero también nos corrigen, nos restaura, nos reconcilia. Esto debe ocurrir en la iglesia. Finalmente, la Escritura, la suficiente palabra de Dios, es útil para instruir en justicia. Me encanta esto. La idea aquí, la palabra es paideia. Esto incluye instrucción, disciplina y entrenamiento. Esta palabra se utiliza en Hebreos para hablar de disciplina. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero luego da su fruto a los que en ellos son ejercitados. También se usa esta palabra en Efesios capítulo 6, verso 4, cuando habla a los padres que instruyan a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es esta palabra, paideia. Se utiliza en esas tres ocasiones. Aquí también, esta palabra paideia. La idea aquí es que la palabra de Dios es útil para ofrecer instrucción, como la de un padre a un hijo. ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Cómo los instruimos? No solamente les queremos indicar lo que no está bien, queremos entrenarlos en lo que está bien, ¿verdad? Cuando ellos no leen bien, los hacemos practicar lectura. Cuando no piensan bien, tratamos de corregir sus pensamientos. Estamos allí instruyendo a nuestros hijos, formándolos. Sabemos que en la medida que pasan los años, el tiempo se va cortando, así que invertimos nuestra vida en nuestros hijos para formar hombres y mujeres que amen a Dios primeramente. Pero también queremos formar su carácter, los instruimos. Entonces en esa instrucción, claro, incluye la reprensión, incluye la disciplina, pero también incluye la instrucción. Hijo, esto no es lo que me agrada, esto es lo que me agrada. Hagámoslo juntos. Vamos, te enseño. Esto es lo que la Biblia hace. Instruye en justicia. Esto significa que la palabra de Dios te enseña a vivir de tal manera que agrades a Dios, andando en la justicia de Dios.
Una vez puesto de pie, una vez que recibes la enseñanza, que la Biblia te ha exhortado, te ha reprendido, una vez que la Biblia nos ha corregido, ahora nos enseña a caminar rectamente en el camino de Dios. Claro, muchas veces el andar cristiano es por falta, el mal andar cristiano es por falta de instrucción y disciplina que viene por la palabra de Dios. También debo aclarar que esta justicia de la cual habla el apóstol no es la justicia que viene de Cristo. Nosotros somos justificados solo por la fe y esa justicia fue impartida por nosotros una vez y para siempre por medio de la obra de Cristo. Somos justos delante de Dios. No es esta justicia de la que Pablo le está hablando a Timoteo. Es la justicia en la cual, como creyentes ya, justificados solo por gracia, ahora Dios nos capacita por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra a andar en un camino recto delante del Señor. De tal manera que Dios nos capacita de tal manera que podamos vivir agradándole en todo. Esto es precioso. Es precioso. No sé, a lo largo de los años hemos escuchado muchas cosas, como por ejemplo, nada de lo que hacemos agrada a Dios. En el libro Un quiebre en tu santidad, creo que es el libro de Kevin DeYoung, él dice que en un esfuerzo de admitir el pecado propio y permanente y resaltar el evangelio de gracia sin costo alguno, perdemos esta idea de que podemos obedecer a Dios y le podemos agradar. Y entonces él usa un ejemplo. Déjenme compartirles esto, a ver qué les parece. Les leo. Soy un fracaso espiritual, pero alabado sea Dios, Jesús vino a salvar a fracasados espirituales como yo. No puedo obedecer los mandamientos de Dios ni por una milésima de segundo. Jamás, de forma verdadera, amo a Dios con todo mi corazón o a mi prójimo como a mí mismo. Incluso mis acciones más honestas son como harapos sucios, citando Isaías, ¿verdad? Todas mis justicias son como trapos de inmundicia. Si pudieras ver mi corazón, verías que mis pecados son tan malos como los de cualquier otro o peores. Meto la pata una y otra vez, soy infiel a un Dios fiel. Pero las buenas nuevas son que Dios me ha salvado por la muerte y la resurrección de Cristo. Soy un hijo adoptivo, perdonado y limpio. Nada de lo que haga jamás puede hacer que Dios me ame más o menos de lo que ya me ama en Cristo. A pesar de que continúe con el pecado, jamás puedo decepcionar a mi Padre Celestial porque me mira y ve la rectitud de su Hijo amado. Qué buenas noticias indecibles. Bueno, parece preciosas estas palabras porque contienen mucha verdad. Si les pregunto cómo suenan, suenan bien, hasta suenan humildes. Pero no es verdad. No todo lo que dice aquí es verdad. No es cierto que usted no puede obedecer a Dios. Eso no es cierto. No es cierto que usted no puede agradar a Dios. No es cierto que todas sus justicias son como trapos de inmundicia. Eso era cuando usted no era creyente. Ahora la palabra de Dios lo instruye en justicia para que usted sí pueda agradar a Dios cuando ande en sus caminos. Estos pensamientos que no son bíblicos, que olvidan lo que Dios nos hace en nuestra nueva vida en Cristo, nos llevan a un pensamiento errado de Dios, como un Dios que no se puede nunca satisfacer. Claro, no estamos diciendo que llevamos a la perfección completa. Esta instrucción en justicia no está hablando de una santificación total. Todo lo contrario, siempre vamos a estar lidiando con el pecado en este mundo, en esta vida. Pero lo cierto es que la Escritura me va a capacitar para agradar a Dios, para hacerle agradable a Dios. Y eso conmueve mi corazón. Eso me hace buscar a Dios cada día en las Escrituras, porque realmente lo que Dios hizo en mi vida y en tu vida es que anhelamos con todas nuestras fuerzas y como nuestra meta principal, serle agradables. Y sé que puedo hacerlo cuando su palabra me instruye, luego de haberme enseñado, luego de haberme convencido de pecado, luego de haberme puesto de pie, ahora me instruye para andar en justicia. Esto es precioso. ¿Cómo ve Dios tus obras, tus caminos en justicia, luego de que te ha equipado con su palabra? Bueno, Dios se agrada de eso. Usted debería ver, igual que yo, que Él es nuestro Padre Celestial y nos ha equipado para andar en sus caminos. Él no es un Padre al cual no se le puede complacer. Claro, nuestras mejores obras son imperfectas, pero sí podemos andar en justicia y ser agradables. La idea es esta.
también tomado de este libro de Kevin DeYoung. Dice así: ¿qué tipo de padre mira la tarjeta artesanal de su hijo y le dice: hijo, qué horrible, ¿cómo pintaste esto? Los colores están todos mal combinados. Su hijo de 5 o 6 años: no me gusta. Esforzate más para la próxima. No me complaces. ¿Qué tipo de madre le dice a su hijo después de que limpió el garage con alegría y ve lo que su hijo hizo y le dije: hijo, sos una decepción para mí, las pinturas no iban ahí, las pinturas iban en el otro estante. Me desagrada todo lo que hiciste. ¿Qué padre aquí presente enseñando a su hijo a andar en bicicleta, la primera vez que anda sin rueditas y se cae, le da un golpe en su cabeza y le dice: hijo, sos una decepción para mí? ¿Verdad que no? Y nosotros somos malos. Lo cierto es que las Escrituras nos capacitan para que en nuestra debilidad e imperfección podamos hacer obras de justicia que agraden a Dios. Esto es precioso. Muchas de nuestras obras de justicia no solamente no son inmundas ante los ojos de Dios, sino que son sobremanera dulces, preciosas y agradables, porque son fruto de la instrucción que recibimos de su palabra. Y eso es lo que Dios hace con su palabra, suficiente para nuestras vidas. Que el Señor nos edifique por medio de su palabra, nos guíe más y más a andar en sus caminos, nos ayude como iglesia a cada día más fortalecer nuestra convicción en que la Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente y tiene el poder transformador para cambiar nuestras vidas y hacernos agradables delante de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra bendita que nos equipa para toda buena obra. Gracias, Padre, porque como nuestro capitán has pensado en cada contingencia de nuestra vida y sabemos que nada ha quedado fuera de tu libro bendito para que podamos vivir una vida que te agrade. Señor, hasta encontrarnos contigo, así ayúdanos a ser fieles, sostenibles.